Hola chicos, mi nombre es Jocelyn y en el video de hoy vamos a hablar acerca del aparato de filtración renal. Para hablar del aparato de filtración renal es importante mencionar su ubicación y esta es en el corpúsculo renal. Recordemos que el corpúsculo renal tiene una medida de 200 micrómetros, es decir, es muy diminuto. Los elementos del aparato renal son el endotelio de capilares glomerulares, la membrana basal glomerular y la capa visceral de cápsula renal o también llamado podocitos. En esta imagen que viene en su libro Ross podemos observar estos tres elementos. Primero están los capilares glomerulares, después la membrana basal glomerular y finalmente la capa visceral de la cápsula renal, que está compuesta por podocitos y sus evaginaciones o sus prolongaciones, que los vamos a llamar pedicelos. Esta imagen que sale en pequeño la estudiamos en el video pasado, pero con este diagrama podemos ver los elementos más claros. Recuerdan que había un polo vascular por donde entraba la arteriola aferente y salía la arteriola eferente. Y también había el polo urinario, que es por donde salía el ultrafiltrado. Para recordar esto, hagamos zoom en un capilar glomerular. Entonces identificamos los tres elementos claves del aparato de filtración y como podemos observar se hace un ultrafiltrado de la sangre. Este ultrafiltrado es representado con color amarillo. ¿Y a dónde va esto? Pues al polo urinario que les acabo de mencionar. El polo urinario va a iniciar donde está el túbulo contorneado proximal, es decir, debajo de donde dice membrana basal glomerular, para que lo ubiquen. Por ahí es donde sale el ultrafiltrado. El endotelio de los capilares glomerulares tiene características específicas y una de ellas es que va a tener fenestraciones, es decir, son perforaciones o hoyitos que van a tener un diámetro de 70 a 90 nanómetros. Estas van a ser numerosas e irregulares. También es importante mencionar que sus células endoteliales, es decir, su endotelio, va a poseer acuaporina 1. ¿Para qué sirve la acuaporina? Pues es que forma canales en el epitelio y esto va a permitir el paso del agua, el libre paso del agua. Podemos observar en la fotomicrografía que el capilar glomerular tiene muchos hoyitos y estas son las fenestraciones que les mencionaba y estas pues van a permitir el paso de sustancias. La membrana basal glomerular es el segundo elemento del aparato de filtración. Esta es una lámina gruesa de aproximadamente 300 a 370 nanómetros y es muy notoria en cortes histológicos que están teñidos con ácido periódico de Schiff o su abreviación PAS. Está compuesta de colágeno tipo 4, laminina, nidógeno, enactina y heparansulfato. El heparansulfato es un componente clave debido a que tiene una carga muy negativa, entonces repele a las moléculas negativas. Recordemos que cargas iguales se repelen, como por ejemplo negativo con negativo, y cargas contrarias se atraen, por ejemplo negativo con positivo. Entonces, como el heparansulfato es una carga negativa, va a repeler las moléculas negativas, como por ejemplo las proteínas. Es por eso que nosotros no orinamos proteínas. Ok, esta diapositiva está un poquito más cargada, pero es porque había muchas cosas importantes y tenía que agregarlas. La membrana basal glomerular a su vez está compuesta de tres láminas, la lámina rara externa, la lámina densa y la lámina rara interna. La lámina rara externa está contigua a los pedicelos de los podocitos y posee paransulfato de carga negativa, eso ya lo explicamos. Después está la lámina densa que está entre las dos láminas. Esta tiene colágeno tipo 4 que se va a organizar como en red y va a tener una función de filtro. Después está la lámina rara interna que va a estar contigua
al endotelio capilar. Es como un sándwich. También es importante mencionar que la membrana basal glomerular va a tener un restringido movimiento de partículas, debido a que no va a dejar pasar partículas que pesen mayor de 70 kilodaltons, como por ejemplo la albúmina o la hemoglobina. Es por eso que así como no orinamos proteínas, pues no vamos a orinar hemoglobina, es decir, o eritrocitos, no vamos a orinar sangre. Eso ya va a estar asociado a una patología. Y algo que está muy relacionado con esto son los glucosaminoglucanos polianiónicos de las láminas raras. Estos tienen cargas fuertemente negativas. Entonces hablábamos que carga negativa no se repele con carga negativa de una molécula u otra cosa. Entonces estas láminas van a restringir el movimiento de las moléculas negativas o también llamadas moléculas aniónicas, aunque sean menores de 70 kilodaltons. Entonces, con que sea negativa ya no pasas. Conociendo estos datos, en caso de albuminuria, que se refiere a las cantidades importantes de albúmina en la sangre, o hematuria, que es la presencia de eritrocitos en la orina, es señal de una lesión en la membrana basal glomerular, específicamente refiriéndose a la lámina rara externa, debido a que esta que tenía heparansulfato, que el heparansulfato pues es negativo. Entonces, si hay una lesión en la lámina rara externa que disminuya estos sitios aniónicos o estos sitios negativos, ya no va a haber quien va a repeler las proteínas como la albúmina u otros elementos o los eritrocitos. Entonces, estos van a ser excretados por la orina, cuando no debería de ser así. El síndrome de Alport es provocado por una mutación en el gen que codifica la cadena alfa 5 del colágeno tipo 4, del que está compuesto la membrana basal glomerular. Esta se va a caracterizar por un engrosamiento y no va a permitir que la membrana sirva como una barrera eficaz. Los síntomas son hematuria, proteinuria y insuficiencia renal progresiva. Recordemos que hematuria, hema de eritrocitos de la sangre, entonces orinar sangre, proteinuria, orinar proteínas. El tercer elemento del aparato de filtración renal es la capa visceral de la cápsula renal. A esta también se le puede llamar podocitos, debido a que es de lo que está compuesta esta capa. En la imagen que ven en pantalla está un corpúsculo renal. La capa visceral es la que está coloreada con azul aqua bajito y que está señalado con los números 3A y 3B. Identifíquenlo, pausen el video, identifíquenlo y después siguen con el video. Lo que está señalado con 3B es un podocito, que son las células especializadas de la capa visceral. Lo que señala 3A son los pedicelos, que son las evaginaciones que se están originando del podocito. Entonces, los elementos que componen la capa visceral son los podocitos con los pedicelos. Los pedicelos se van a entrelazar con otros pedicelos y dejan un espacio entre ellos. A estos espacios se les va a llamar ranuras de filtración y miden aproximadamente 40 nanómetros. Entonces hablemos de la ranura de filtración. La ranura de filtración con su diafragma, es decir, pues con su parte central, la parte roja que estamos viendo en pantalla, es una barrera física que va a restringir el paso de solutos y solventes a través de la barrera de filtración. Entonces, pues el diafragma de la ranura de filtración es selectiva. Aquí es donde entra la nefrina. La nefrina es una proteína estructural y funcional del diafragma de la ranura de filtración. Como podemos observar, las moléculas de nefrina emergen de los pedicelos opuestos. Si tenemos dos pedicelos, de ellos va a ir saliendo la nefrina, va a ir emergiendo hasta que llegan al centro donde van a interactuar y van a crear una densidad central. Recordemos que está señalado con rojo, entonces identifiquen el rojo en la imagen. Otro elemento destacable es la actinina alfa.
debido a que la ranura de filtración está anclado a ella, que está adentro de los pedicelos. Y esto tiene gran importancia debido a que el mantenimiento del citoesqueleto de esta actinina que está dentro de los pedicelos afecta directamente a la permeabilidad de la ranura de filtración. Esta es una microfotografía electrónica de transmisión de un glomérulo en la región del polo urinario que viene en su libro Ross. Pueden analizarla ustedes mismos con detenimiento. Yo nada más voy a ser puntual en algunos aspectos. Pues podemos observar diversos capilares y células endoteliales que se asoman como a la parte luminal, a la luz de este capilar, así como presencia de podocitos que están abrazando a nuestro capilar y sus pedicelos. Y también está representado con blanco, lo que se ve más blanco, el espacio urinario, que es donde va a pasar el ultrafiltrado. Tradicionalmente, los elementos del aparato de filtración son los tres que les mencioné: el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y la capa visceral de la cápsula renal. Pero desde el punto de vista fisiológico se agregan dos elementos más, que es la capa superficial del endotelio y el espacio subpodocítico. Primero hablemos de la capa superficial del endotelio. Esta es una malla gruesa que mide aproximadamente de 200 a 400 nanómetros y va a estar adherida a la superficie luminal del endotelio glomerular. Es rica en hidratos de carbono y pues contiene el glucocáliz. Y por tanto, pues proteínas plasmáticas van a revestir la superficie luminal del glucocáliz. Es prácticamente una telita que va a estar dentro del capilar. Otro elemento es el espacio subpodocítico, que va a ser el espacio que está entre los pedicelos con diafragma de la ranura de filtración y el cuerpo celular de un podocito. El espacio subpodocítico cubre aproximadamente el 60% de la superficie de la barrera de filtración y tiene la función de regular el flujo del líquido glomerular. Y esto sería todo por el video de hoy.